y el ministerio estamos formando un grupo de gente. Y esta presentación, yo me voy a gastar 5 minutos en la presentación, la van a hacer ellos mismos. Ellos mismos van a contar sus casos, ellos mismos van a contar sus diseños que han hecho. Y han hecho, son ejercicios completamente académicos, ojo, esto no es ni el resultado final, estos son resultados de clase. Pero lo que queremos mostrar es lo interesante de hacer un desarrollo de arquitectura empresarial y de aprender la capacidad, porque cada uno planteó su visión de lo que era su proceso, de su visión de lo que era y lo que debía ser su proceso y la mejora. Y unos resultados bien interesantes que yo les voy a decir incluso qué puntos son supremamente interesantes para ustedes al final de este ejercicio. Pero antes de empezar a mostrar estos ejercicios, yo quiero contarles un poco qué es Archimate. Archimate es el lenguaje típicamente que se usa para representar arquitecturas empresariales, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante el lenguaje? Porque es que si no tenemos un lenguaje común, las cosas no se podrían hacer. Yo siempre arranco esta historia del Archimate con una cosa muy simple. Si yo a ustedes les mostrara un plano arquitectónico y yo les preguntara a ustedes ¿en dónde hay una puerta? ¿Será que ustedes son capaces de identificarme en dónde hay una puerta en un plano? ¿Por qué? Esa curvita, ese arquito tan simple que lo vemos, pues es una cosa fundamental en la comunicación en arquitectura. Porque qué tal que el señor Rogelio Salmona, gran arquitecto colombiano, el mejor arquitecto de Colombia que ha tenido en todos los tiempos, le diera en lugar de colocar en el plano no el arquito para definir un plano, sino un asterisco. ¿Ustedes qué creen que el que fuera a construir ese plano, qué construiría ahí? ¿Sabría qué hay que construir? No, porque ese lenguaje es un lenguaje común, universal, que incluso ni siquiera ninguno de aquí, bueno, de pronto sí hay arquitectos, de pronto ni siquiera hay arquitectos aquí, ni siquiera somos arquitectos, pero sabemos que hay una puerta, sabemos que hay una ventana, sabemos que hay un cuarto, sabemos que hay un baño, y entendemos. No necesariamente somos capaces de construirlo, pero sí somos capaces de entender. Y por eso es tan importante el desarrollo de la capacidad de arquitectura, porque todos tenemos que ser capaces de leer esos planos que mostró Rosa ahorita en la consultoría, que ellos hicieron. Todos tenemos que ser capaces de entenderlos, de interpretarlos, para saber cómo construirlos. Entonces eso es lo que hicimos en esta clase, y eso es lo que estamos desarrollando. Entonces voy a contarles muy rápidamente qué es el lenguaje Archimate. Entonces el lenguaje Archimate es un lenguaje gráfico. Es un lenguaje que ustedes vieron ahí, con unas cajitas que habían mencionado Rosa, esta cajita, esta otra cajita, y esas cajas tienen una iconografía, tienen una semántica, tienen un significado, así como la ruedita tiene el significado de la puerta. Cada una de esas cajitas tiene una semántica, y es importante entenderla, porque de esa manera yo puedo reflejar claramente lo que quiero expresar en el diseño de la organización. Entonces esas cajitas, pues ya se ha logrado conseguir un estándar, no tan estándar como el de la construcción, porque en la construcción pues llevamos años construyendo. De hecho el primer documento de arquitectura se encontró en el 700 a.C., o sea, nos lleva una media bobada de 3000 años de ventaja en el tema de arquitectura empresarial, pero esa es la idea. Y Archimate ha sido el esfuerzo de muchas entidades, academia, en lograr encontrar un lenguaje común. Y Archi es una herramienta open source que permite construir o diagramar ese lenguaje. Entonces Archi es muy interesante porque se lo pueden descargar, y como bien decía Gilbert, pueden coger esos diagramas, leerlos e interpretarlos, y seguramente algunos de los compañeros que están aquí en clase, pedirles que les expliquen, y si no explican ahorita bien, pues nada, se rajaron en el curso. No, mentiras, no, hicieron muy bien el curso. ¿Listo? Sigamos, compañero. Entonces Archimate es un lenguaje visual que representa arquitecturas empresariales, ¿verdad? Y básicamente, ¿qué es lo que uno hace cuando uno hace un ejercicio de arquitectura? Cuando uno hace un ejercicio de arquitectura, lo que pinta es muchas vistas, muchos diagramas, y uno pinta vistas y vistas para entender algo a través del diseño. Resulta que diseñar una organización es complejísimo, porque hay cosas, diseñar un edificio es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque son cosas tangibles, físicas, cosas que las puedo tocar, las puedo ver, pero en el mundo empresarial hay una cantidad de cosas intangibles. Objetivos, planes, procesos, personas, funciones. Hay una cantidad de cosas intangibles. Por supuesto que hay tangibles. Hay computadores, hay portátiles, hay documentos físicos, pero la gran mayoría son una cantidad de cosas intangibles.
Y entonces uno como arquitecto lo que hace es coge una preocupación inicial o varias preocupaciones iniciales y empieza a entender esas preocupaciones desde diferentes perspectivas y empieza a pintar lo que se llaman vistas de arquitectura, que son esos diagramas que mostraban ahorita, algunos de ellos que mostraban en dónde se refleja esas preocupaciones. Y claro, por supuesto que muchas preocupaciones no se pueden tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es muy difícil decir que es que yo voy a reorganizar o a rediseñar toda la organización completa de un solo viaje. Pues ¿por qué? Porque si yo me pongo a redesarrollar o a rediseñar todo el ministerio, ¿cuánto tiempo creen que nos demoraríamos rediseñando todo el ministerio? Años. Y cuando ya vayamos a implementarlo, pues ya es tarde. Entonces por eso hace uno ejercicios de arquitectura empresarial. Por eso entonces esos artefactos después los cogen los que van a implementar y hacen las implementaciones. Implementaciones muchas tecnológicas de software, pero muchas también de procesos y de formas de hacer las cosas. Entonces esas vistas están divididos como en capas, como en grupos de capas. Inicialmente eran pesadas mucho las capas técnicas, la capa de negocios, la capa de aplicaciones y la capa de tecnología. Ojo, la palabra negocio para nosotros pues significa plata. Nosotros somos una entidad del Estado, no producimos utilidades, pero para nosotros para nosotros negocio es todo lo que tiene que ver con procesos, roles, acciones. Pero en el lenguaje Archimedes eso se le llama capa de negocio, a todo lo que tiene que ver con procesos. Eso ya empieza a unificar el lenguaje. Entonces yo empiezo a desarrollar cómo es mi capa de negocio, cómo es mi capa de aplicaciones y cómo es mi capa de tecnología. Con una estructura muy bonita, que incluso lo vimos en clase, muy interesante. El lenguaje tiene una estructura que viene derivado del lenguaje. Si ustedes se acuerdan de su clase de español, por allá del colegio, todas las oraciones pues tienen una estructura básica que es sujeto-predicado, y predicado tiene verbo-objeto. O sea que toda oración yo la podría reducir a objeto, verbo, sujeto, verbo, objeto. Sujeto quien inicia la acción, verbo la acción, objeto quien recibe la acción. Entonces todo el diseño arquitectural del lenguaje Arquimedes está basado en esta estructura del lenguaje. Y eso tiene una implicación muy interesante. ¿Por qué razón? Porque lo bonito es que si yo lo veo desde el lenguaje, les puedo enseñar muy fácilmente a construir diseños de arquitectura sin necesidad de ser técnicos. Entonces por eso ustedes van a ver a Jorge, nuestro primer intervento que hizo, pues no es técnico, él trabaja en un área del PQRS con una problemática puntual de su área, y desde su perspectiva él dijo, mire, yo lo que necesito y mi concern es este, y lo pintó, explicándole desde una perspectiva lingüística, en donde coja todos los textos de su negocio y de los sujetos encuentra los actores, de los verbos encuentra los procesos y de los objetos encuentra los datos que necesita. Sujeto y objeto en el lenguaje son los sustantivos, las frases nominales o los sintagmas nominales. Entonces, si yo lo veo desde una perspectiva lingüística, el ejercicio de arquitectura no es tan complejo, ¿sí? Eso pues se divide en muchas más capas, y aquí hay una cosa importante, sobre todo hay una capa muy importante que la van a ver en todos los ejercicios que vamos a mostrar ahorita, es la capa motivacional, ¿sí? El tema de arquitectura empresarial ha sido liderado inicialmente por las áreas tecnológicas y nos hemos concentrado mucho en la capa de negocio, aplicaciones y tecnología, pero el ejercicio de arquitectura empresarial lo que busca a la final es que la estrategia se alinee con la tecnología, que la tecnología apalanque la estrategia del negocio. ¿Y dónde está reflejada la estrategia del negocio? En la motivación. ¿Por qué hago ese proceso? ¿Cuál es la razón de ser de ese proceso? Hay un objetivo estratégico, hay unos objetivos tácticos, hay una razón motivacional, hay unas leyes que me rigen. Y eso es muy importante reflejarlo en los modelos, porque muchas veces hacemos cosas que no necesariamente tienen una motivación clara. Y si no tengo una motivación clara, seguramente no puedo desarrollar eso. Entonces, por eso nosotros en nuestros ejercicios que van a ver, vamos a arrancar en muchos casos por la parte motivacional. ¿Qué es lo que motiva lo que estoy haciendo como ejercicio? Muy bien, entonces, como les decía muy rápidamente, esto es un poco, de manera muy sucinta, lo que es el ejercicio o lo que es el lenguaje Arquimedes y la herramienta Archi. Y lo que quiero verlos es materializado. Ojo, estos son casos de clase. Esto es de nuestra clase, esto no va a quedar así, esto es lo que nosotros vemos, esto es lo que nosotros entendemos, esto es lo que entendía cada una de las personas ahí, que va a explicar desde su perspectiva. Yo incluso les decía en clase, un poco de manera coloquial pero muy cierta, era, oye, hagamos que nosotros aquí somos
hasta el ministro, qué nos imaginamos y cómo quisiéramos nosotros que debería hacerse este proceso o este pedacito del proceso en el que estoy. Entonces, ojo, esto no es un resultado final, esto es un ejercicio de clase, es para mostrar que sí puedo desarrollar esa capacidad al interior, que vale la pena que todos los que estamos aquí y todos en el ministerio entendiéramos de este lenguaje, nos tomáramos el trabajo aprendiendo o preguntándole a los compañeros que van a ver aquí al frente o buscando de alguna manera, pues que yo con mucho gusto les puedo dar mucho material para que incluso estudien al interior, para que empiecen a entender la importancia del diseño, porque el diseño nosotros tenemos que participar, porque nosotros somos los que conocemos. Bueno, digo nosotros porque ya conozco más de ustedes, con todo este ejercicio he aprendido muchísimo de todos los que han participado, muchísimo de lo que hacen, y ya se me ocurren una cantidad de ideas gracias a ustedes, y son ustedes los que han pintado estos diagramas de cuáles son las vistas de cada uno. Entonces yo le doy el inicio a Jorge Beltrán, que es una persona que trabaja en PQRS, su visión de él, de lo que es el PQRS, cómo lo entiende él, cómo lo ve él, cómo lo diseña él y cómo él propone una mejora en la tarea que hace él, en la tarea fundamental que hace él. Y ahí voy a parar un momentico apenas él termine la presentación. Ahora 5 minuticos Jorge nos va a contar un poco, ¿sí? Jorge pues se presenta su cargo, para que lo conozcan. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Jorge Enrique Beltrán Martínez, trabajo en la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto, Atención al Ciudadano del Ministerio. Gracias por la invitación, ingeniero Gilbert. Bueno, vamos a dar inicio con el tema de Archiver, sobre, como había explicado el profesor Jorge. Archimé es un sistema donde nosotros aplicamos para las diferentes situaciones de instituciones o áreas, en donde aplicamos unas capas o vistas, como lo decía anteriormente el profe. Tenemos la capa motivacional inicialmente, que es lo que motiva el por qué, para qué, cómo, cuándo. Ese es inicialmente el tema de la capa motivacional. Después viene la capa de negocios y en medio de esa capa de negocios y la motivacional está la capa de estrategias, y después viene una capa de aplicativos, soportando estas tres capas. Vamos a iniciar con la capa de la motivación. Como lo decía el profesor, en la capa de motivación, como podemos apreciar, vienen los principios, y esos principios en la capa motivacional se inicia desde el Plan Nacional de Desarrollo como un principio del actual gobierno para el 2014 y 2018. De ahí se desprende que ese principio, lo que tiene que ver con las PQRS de la Unidad Coordinadora de Gobierno Abierto del Ministerio, entonces se soportan sobre los principios del artículo 23 de la Constitución, que es el tema de las peticiones, y va reglamentado por la Ley 1755 del 2015, que es donde se soporta, y vienen otros decretos como el 2623, todo lo que son los principios que van soportados las PQRS, donde está el tema del contencioso administrativo, donde está el tema de la ley de atender las peticiones de los ciudadanos. Entonces Ahora yo hago ahí una interpretación, aquí vamos a hacer entre los dos. Entonces, ¿qué hacemos con esas leyes? Los leemos y sacamos los sustantivos, los verbos de esa ley para decir, es que exactamente esto es lo que tenemos que hacer, porque es que, como dice, los principios es algo que yo tengo que hacer, punto. No es ni siquiera que deba, pueda, no, tengo que cumplirlos. Por eso son tan importantes la capa motivacional, y esos los tenemos que cumplir. Y a veces se nos olvidan. A veces en el diseño organizacional o en el diseño de los procesos nos olvidan algunas cositas de ahí. Bueno, gracias, profe. Aquí hay unos actores como el Ministerio, la Presidencia de la República. Aquí hay unos conectores de correlación. Entonces está el Ministerio con la Presidencia de la República, viene el Ministerio de la Unidad, y aquí hay un actor fundamental en las PQRS, que es el ciudadano.
¿Y cuál es el objetivo de esta motivación? Atender y dar respuestas a la PQRS. De igual forma, las respuestas tienen que ser de calidad, y de igual manera hay unos resultados, y esos resultados se van a medir en el tema de la calidad de las respuestas. Ahí es donde les muestro qué es la visión de él, como es un ejercicio de clase, y entonces ahí es donde uno dice, las directivas tienen que participar. Yo digo, y pues con todo el respeto de todo el mundo, pero en estos ejercicios aquí debería estar el ministro, el viceministro, todos deberían estar pensando, porque es que, bueno, ¿a qué le vamos a apostar como objetivos del negocio claramente, que reflejen eso claramente en un ejercicio de arquitectura? Entonces, el objetivo de Jorge, que se hizo ahí de ministro viendo la función de él, entonces dijo, no, para mí lo más importante es la calidad de las PQRS, porque esa es la tarea en la que él es responsable. Bueno, entonces, uno de los ejercicios que actualmente estoy haciendo en la unidad coordinadora de gobierno abierto y atención al ciudadano es la calidad de las respuestas, de acuerdo a unos criterios que se establecieron por el MACSIC del ministerio, y esos criterios son 5 criterios, y de igual manera se califican de acuerdo a esos criterios de 1 a 5 la calidad de las respuestas. Esos criterios son la idoneidad, que sean técnicamente respondidas, jurídicamente, que sean de fondo, que sean en la oportunidad. De acuerdo a esos criterios, ¿qué se hace en el ejercicio? Entonces, volvemos aquí, el actor principal ya está en la capa del negocio. Vimos la capa motivacional, el por qué y para la capa de negocio que va a soportar esa motivacional. O sea, yo presiono un poquitico a Jorge, no porque no lo quiera dejar hablar siempre, porque yo sé que tengo una presión de tiempo, entonces me toca ayudarle que nos cumplamos el tiempo, pero él sabe muchas cosas de eso, él aprendió, pero siga tranquilo, Jorge. Bueno, no se preocupe, no va a poder. Bueno, entonces, mire, aquí en la capa de negocios, que es prácticamente el negocio mío, el negocio que me corresponde. Entonces, se inicia en la capa de negocios. La unidad coordinadora atiende la calidad, atiende al ciudadano y da un radicado, como muchos preguntaron acá de pronto el compañero, que cómo son los radicados. Ahora vamos a ver cuáles son los canales de atención más adelante, que son 7 canales de atención del ministerio. Entonces, bueno, los canales de atención, aquí como los podemos ver, aplicativo de la web de peticiones, la ventanilla única de correspondencia, centro de contacto al ciudadano, canal telefónico, centro de contacto ciudadano, canal presencial, centro de contacto, correo electrónico y el chat institucional. Esos son los 7 canales que tiene actualmente. Atrás. Eso. Entonces, aquí estamos viendo, ya vimos los canales que puede utilizar el ciudadano. Aquí, identificar la clase de petición que está solicitando el ciudadano, si es una queja, es un reclamo, es una sugerencia. Le asignamos los tiempos de respuesta de acuerdo a la norma, si son 15 días, son 30 días, son 10 días, de acuerdo a la solicitud que hace el ciudadano de las PQRS. Después, aquí, seguidamente, tipificamos las PQRS para las distintas dependencias del Ministerio del Interior, si son misionales o si son de apoyo. De ahí, una vez que la tipifica, la direccionamos a la área correspondiente, y aquí se da la respuesta. Cuando se da la respuesta, quiero hacer observación que todas estas son las PQRS: quejas, reclamos, denuncias, peticiones y sugerencias. Y al final queda evaluar la respuesta, que es la tarea que actualmente yo hago en la unidad coordinadora, y aquí yo inicio un proceso que es mi negocio, que es verificar las respuestas de la PQRS. Verificar las respuestas, esto va en el sistema de SIGMA. En el SIGMA se toma una base de datos desde su inicio, por decir, por periodos, del 1 de agosto al 31 de agosto del 2017, tomo todas las PQRS que ingresaron a la unidad, que es un promedio de 2.800 a 3.000 solicitudes que le ingresan mensualmente al ministerio. De ahí se clasifica por dependencias al interior del ministerio.
Ejemplo, al despacho del ministro le ingresan un promedio de 220, a la dirección de bosque le llega un promedio de 400, a hídrico 150, de ahí se coge esa base de datos, se hace una clasificación aleatoria y se inicia a evaluar esas respuestas. ¿Cómo se evalúan? De acuerdo a esos criterios que les dije anteriormente, y se les da una calificación a esas respuestas. Y después de que se califica en una forma Excel, se da un informe de acuerdo a esa calificación de 1 a 5, se saca un promedio y se evalúa cada dependencia de la calidad de lo que de la calidad que se está dando, y como final el producto final es la evaluación de las PQR. ¿Eso con qué objeto? Con el mejoramiento que se le va dando a la unidad coordinadora y a las PQRS que le ingresan al ministerio. Después vemos aquí la parte de aplicaciones, como vemos producir el informe, aquí se evalúa la calidad, el informe en Excel. Hay una cosa que es muy fundamental, que es el tema del sistema Sigma. En el Sigma es donde prácticamente es el eje central, donde nosotros en esa plataforma sacamos toda la información como se inicia la petición, sea queja, sea denuncia, sea cualquiera de las PQR, y el trabajo de uno es leer la solicitud y leer la respuesta. De acuerdo a lo que uno lee en la respuesta, lo califica de acuerdo a los criterios que están establecidos en el MAXI en la evaluación de respuestas. Excelente, Jorge, muchas gracias. Ok, bueno, muy agradecido. Un aplauso para Jorge. Muy amable. Yo tengo que ponerle una nota. Ustedes me dicen cuánto les pongo de nota, por favor. 5. Pero es mucho, ¿no? ¿Se merece el 5, Jorge, con una explicación que yo acabo de... Sí, se merece el 5. Muy bien, Jorge, un aplauso. Mira una cosa, gracias, muy amable. Mire lo interesante de haber hecho este ejercicio. Y este es lo que tenemos hoy. Y mire una cosa aquí interesante. Aquí vemos que él tiene que leer en Sigma y hace un proceso aleatorio que vieron ahí, que encontramos ahí. Ahí se me ocurrió una idea y les voy a contar, ya estamos haciendo el proyecto. Aquí sí vemos, él hace la evaluación manual. Ustedes saben que hoy existe un concepto que se llama la inteligencia artificial. Yo dirijo en la universidad, o trabajo en la universidad en la maestría de ciencias de la computación, y trabajo en todo lo que es el área de Big Data, de inteligencia artificial. Este proceso, con lo que ya Jorge ha hecho manualmente, me sirve a mí para entrenar un software para que esa evaluación ya no la haga él aleatoria de unas poquitas, sino que la hagamos de todas, con un software que automáticamente lo haga y que le seleccione las que él diga, oiga, mire, téngale cuidado, de todas estas póngale cuidado. Ya está la tesis lista, ya conseguí el estudiante de tesis de maestría para que haga la tesis. Yo creo que próximamente va a empezar a trabajar con Jorge en esa mejora que sustancialmente le va a apostar a ese objetivo estratégico, que es el objetivo de mejorar la calidad de eso, que es el objetivo que queremos, y por eso es la importancia de los ejercicios de arquitectura empresarial convencional. Muy bien, la siguiente. Ahora sigue nuestra compañera. Sí, sigues tú. ¿Usted creyó que se iba a salvar de salir a hablar en público o no? Porque es que si no, me toca darle la nota aquí. Lo que ellos digan es la nota que yo le voy a colocar, y Gilbert me dijo que tenía que darle una nota al curso, si no... O era nota y pasaba, o era una cartica que al final tiene un numerito que dice muchas gracias. Entiendo, sigue por acá. Y se van preparando los otros compañeros allá. Hola, buenos días. Sí, la verdad no pensé que iba a ser seleccionada. Mi nombre es Sandra Alvarado, soy ingeniera industrial y trabajo en la oficina de control interno del Ministerio de Ambiente. Eso es con barra y todo. Compañero, por favor, la nota. Esto, bueno. Como nos decía acá el profe Jorge Mario, esto es un ejercicio académico. Realmente cuando iniciamos todo este proceso, pues yo me conozco muy bien mi proceso, que es evaluación independiente, pero para ensayar quise tratar de tomar uno de los misionales, que son como los fuertes, pues obviamente el ministerio, y que nosotros como desde la oficina de control interno siempre estamos ahí mirando qué es lo que hacen, como tratar de entenderlo y pues graficarlo acá con este lenguaje de Archimate.
Aquí voy a hacer una aclaración, y es que el lenguaje Archimate nosotros le llamamos proceso, ya sea una actividad, ¿sí? O sea, para nosotros en Archimate es todo proceso. Entonces puede ser que el proceso como tal, que de este que voy a explicar, no es un proceso del que nosotros vemos en el ministerio, que son los que tenemos definidos en el mapa de procesos. Aquí mi proceso va a ser asistencia técnica, que realmente es como un procedimiento del proceso de instrumentación ambiental, ¿sí? Entonces, como para que lo tengan un poquito claro. Entonces, lo que traté de graficar era lo del tema de la asistencia técnica, que surte precisamente de el acompañamiento que hace el ministerio a las autoridades ambientales y como tal a los sectores económicos y privados en la implementación de políticas, proyectos y demás. Sí, esto lo hice con de pronto una entrevista que le hizo un compañero que está en el área técnica, y por eso lo quisimos mostrar así. Entonces, en la capa como tal motivacional, donde se plantean como tal los objetivos institucionales, y aparte de eso todos los que son requerimientos en cuanto a las leyes y lo que necesitamos, nosotros apuntamos principalmente a identificar de esos objetivos estratégicos que tiene actualmente el ministerio, cuál sería el que estaría asociado a asistencia técnica. Pues se identificó que era asegurar la adopción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos. Ese objetivo lo tiene el ministerio como tal, y de ahí baja a un objetivo que es cumplir las metas sinergia relacionadas con la asistencia técnica. O sea, dentro de las metas sinergia, el ministerio tiene unas definidas que son las que apoya ese proceso o esa actividad de asistencia técnica. Y para eso, pues obviamente enfocamos como tal un objetivo muy puntual, que es el que nos genera producto como tal, y es el de realizar el 100% de las asistencias técnicas que el ministerio programe realizar en toda la vigencia. Entonces, ese es el concepto de ella. Exacto, como decir, el poquito lo que él decía. Para nosotros, proceso aquí puede ser una actividad pequeña dentro del lenguaje Archimate, pero al momento de ir graficando eso, ir sumando y unificándolo, pues obviamente genera toda lo que es la estructura organizacional de un proceso ya más grande. Entonces aquí, por ejemplo, aquí se relaciona la ley 99, que pues habla todo el tema de la parte ambiental, y el Plan Nacional de Desarrollo, que es con el que nosotros nos enfocamos, pero para implementar todo eso, si llegar a estos objetivos, nosotros necesitamos tener la claridad como un requerimiento de lo que es el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Institucional, que es el que nosotros, por medio de esos planes, pues hacemos las actividades. Para cumplir ese 100% de asistencia, pues ya entramos a la capa como tal de negocio, lo que están los servicios y funciones. Entonces, puntualmente es que vamos a necesitar unas capacidades, y va a ser la gestión del conocimiento para desarrollar dichas asistencias, que requieren como tal unas personas que tengan unas ciertas competencias y sistemas de información geográficos, pues en el sentido como para ubicarse en qué regiones van a hacer esas asistencias, o de acuerdo a las regiones que manejen cada una de las autoridades ambientales. Entonces, esa capacidad, que es la que va a desarrollar todo esta capa, que es la de funciones y de servicios y funciones. Entonces tenemos que va a haber una dirección misional, que es la que tiene el rol como tal de hacer las asistencias técnicas. Pues eso lo hacen directamente con las corporaciones, y a través de las corporaciones bajan a los sectores, realizan un asesoramiento, un acompañamiento. Entonces la visión que uno tiene es que entraría inicialmente, pues uno diría, bueno, puede ser una solicitud, puede ser un requerimiento, o como tal dentro de un convenio que se tenga como obligaciones de un contrato, hay que asignar esa asistencia, hay que planearla, ejecutarla y hacerle seguimiento. Dentro de la asignación, pues ¿qué se asigna? La asistencia como tal, que se planea, pues se planea a través de un cronograma, se ejecutan, y que salen de ahí, pues obviamente hay unas actas y unos informes como tal. Y ya para esta capa, entonces ya la desarrollamos con lo que son las aplicaciones. Discúlpame, donde dice aplicaciones, que vamos a desarrollar cada uno de ellos. Un comentario antes de que ya pase. Entonces, si ven cómo se va derivando desde el objetivo, los procesos y las aplicaciones que necesitamos para soportar eso. Ustedes han visto, que no lo expliqué en el caso de Jorge, pues como les digo, quiero
ir explicando algunos conceptos en la medida que vamos avanzando. Aquí vemos unos elementos gráficos importantes. Estos son los datos que vamos necesitando almacenar en cada uno de los procesos, las informaciones que necesitamos almacenar en cada uno de esos procesos. Y eso es lo que nos va a derivar acá, al final, las aplicaciones que necesitamos para soportar esos datos. Entonces, exacto, entonces dentro de las aplicaciones nosotros tenemos, pues obviamente en lenguaje Archimate uno siempre habla de, hay tres términos con que nosotros debemos como enfocarnos, y es la parte de hacer lecturas, creaciones o registros. Y actualizaciones, perdón, son 4. Entonces, por ejemplo, ellos no son técnicos, entonces ya viene la capa de aplicaciones, y ahí ellos en las clases donde más han patinado, pero porque por lógico, ellos no son ingenieros técnicos, pero ya fueron capaces de pintarme la capa de aplicaciones, porque yo les expliqué muchas cosas, y entonces miren, ellos ya me pintan la capa de aplicaciones, ya lo dicen. Realmente lo que necesitamos hacer, nuestras aplicaciones lo que hacen finalmente es guardar datos, leer datos, actualizar datos. Entonces de esa manera yo puedo pintar muy fácilmente la capa de aplicaciones. No, es que no se le puede ampliar porque... Tranquila, no se preocupe. Es que me toca hacer una presentación así. Entonces si ven, ahí van viendo cada uno de los procesos, qué datos de esos datos que vimos anteriormente realmente lee y actualiza. Y esto ya es un gran insumo para áreas de tecnología. Y hecho por ellos, por los usuarios. Y bueno, es que nosotros no somos tecnología. Háganlo, tranquilos, tienen que hacerlo y tienen que ir hasta allá y tienen que ser capaces de hablar al mismo nivel de lo que, o por no al mismo nivel de detalle, pero sí para podernos entrelazar entre los dos en las partes. Sí, entonces ya acá en la parte de aplicaciones entonces vemos como tal que el usuario pues son los sectores y las autoridades ambientales que presentan. Entonces ahí está como una flechita, esos son precisamente como decir el lenguaje, la gráfica, los conectores. Entonces esos sectores presentan solicitudes, entiéndase solicitudes, lo que les decía ahorita, obligaciones de convenios o las mismas actividades que planifica el ministerio hacer. Esas son como las solicitudes, esas solicitudes que van a generar unas asistencias técnicas, entonces que requieren de esa asignación. Y para hacer esa asignación, ¿yo qué tengo que hacer? Leer las solicitudes, leer qué funcionario va a realizar esa asistencia y registrar ese funcionario. Y para eso voy a necesitar, pues obviamente va a haber una interfaz que es la interfaz web, y dentro de eso el componente es el Sigma, porque muchas veces de esas solicitudes entran al ministerio a través de como una PQRS normal. De igual forma está la parte de planear, que dentro del planear, que se hace en el área técnica como tal, establece como un cronograma de las etapas, por decir, del proyecto donde van a realizar la asistencia técnica. Entonces ellos leen el cronograma, puede que ese cronograma se deba actualizar, y finalmente crean como un plan de visitas. Para leer el cronograma simplemente se necesita una interfaz pues tecnológica, que es nuestro computador, y el componente va a ser el Excel, que es normalmente donde se llevan todos los cronogramas. Y para crear el plan, pues simplemente aquí los datos, entonces sería plan y cronograma. Y igual forma también acá se amarra. Entonces lo que pasa es que esto aquí lleva una gráfica que va como grouping, o sea que va agrupado, exacto. Entonces, que no se ve en el video. En el video, entonces acá lo que pasa, este PCI Excel lo que quiere decir es que todas estos tres datos pues utilizan esa interfaz tecnológica como el computador y el Excel. Para la parte de ejecutar como tal, entonces tenemos crear actas, porque eso es lo que queda de los resultados de las asistencias que se realizan. Entonces quedan unas actas, se leen esas actas, se crean unos informes y se leen esos informes. Entonces esas actas también, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos dentro del ministerio en la plataforma de Maxi Gestión, y sabemos que tenemos que usar un formato donde levantamos el acta. Entonces ahí la interfaz es web también, pero el componente es Maxi Gestión, que él nos permite como tal diligenciar el acta en línea, o sea, ahí dentro de la plataforma. Por eso se coloca acá. Aquellos documentos que están en el Maxi Gestión pero que no los diligenciamos en la plataforma, quedarían como en PC y Word, porque simplemente los bajamos. Pero al momento de que yo los pueda diligenciar en la plataforma, como lo hacemos con las actas, ya el componente como tal es la plataforma de Maxi Gestión. Se crea el informe, se genera un informe. Entonces mire, estos informes nosotros los bajamos también de Maxi, los formatos como tal que tenemos que hacer, pero
La interfaz es una interfaz tecnológica de un computador con un componente Word normal. Y para la parte de hacer seguimiento, pues obviamente leemos ese informe y de acuerdo a lo que nosotros, al seguimiento que se realiza, pues esos informes hay que actualizarlos. Y también pues la plataforma sería PC y Word. Era eso, muchas gracias. Bueno, ¿cuánto le ponemos? ¿Cuánto de nota? ¿5 también? No, pero ustedes están muy... No, yo no los voy a seguir dejando calificarme los estudiantes porque están muy benevolentes. Mira una cosa interesante de este diseño que ella hizo, como el que hizo Jorge. Y aquí encontramos una mejor. Si ustedes ven aquí, ella menciona 3 plataformas tecnológicas. Maxim, Word y Sigma. 3 plataformas tecnológicas desconectadas. Entonces ahí claramente, para un área de tecnología, ve claramente una posibilidad de mejora es integremos eso en una única plataforma. Claro. Ojo, y quiero hacer una claridad, por eso es tan importante y por eso, créanme, yo les voy a contar aquí una de por qué estoy aquí parado con ustedes. Porque cuando a mí por chismes de, no sé por dónde, de la farándula, por allá en la red, me contaron que Gilbert estaba haciendo un tema de capacidad citaria, yo le dije, yo quiero una cita con Gilbert porque yo quiero ayudarle a desarrollar esa capacidad porque es que eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque es que si no son ustedes los que diseñan esto, a una consultoría, por supuesto, tiene la mejor voluntad del mundo, pero nunca alcanza. Yo he estado de consultor del otro lado mucho tiempo y uno no alcanza a conocer el detalle que ustedes conocen. Entonces es muy importante desarrollar esa capacidad para que en conjunto las consultorías tengan mucho más valor de lo que están ofreciendo actualmente. Entonces miren lo interesante, ella lo hizo como Jorge, hicieron todo y yo encontré, ahí esa mejora, ahí hay una mejora posible por hacer. Y esto, vuelvo y repito, es un ejercicio puramente de clase, porque estos muchachos después los vamos a poner a trabajar en forma, a hacer todos los diseños ya pues con todos los equipos y hacer la socialización. Quiero presentar el último equipo que también hizo un proceso en donde incluso encontramos otra mejora en otro contexto muy diferente, los compañeros de soporte. ¿Qué pasó con...? Venga, ¿no usted también? ¿Qué pasa? ¿El pánico escénico? No. Ok. Esto es un área interesante que seguramente todos la han usado, el área de soporte técnico. Los compañeros de soporte técnico también hicieron un trabajo muy interesante de diseño. Y aquí van a ver una cosa al final que se les ocurrió a ellos de otra posible mejora. No sé si ya lo están pensando en una herramienta futura, pero dale, compañero, ahí el gráfico. Compañero. Ok. Entonces ese es el proceso de soporte. Dale. Entonces, con ellos voy a arrancar no desde la parte motivacional, voy a dejar la parte motivacional al final, porque vamos a hacer primero estratégicamente el proceso y después voy sobre la parte motivacional. Muy buenos días, Oliver Sánchez del Grupo de Sistemas y bueno, gracias primero que todo al ingeniero Gilbert, a la Universidad Distrital, al profesor Jorge Mario que nos ha, es el motivador o los motivadores para poder llevar a cabo este tipo de ejercicios que son importantes para la madurez de la entidad. Aquí está en el ejercicio que se hizo en clase una propuesta de lo que los que son del ministerio conocen, todos los que somos usuarios de equipos de cómputo en una empresa o en una organización cualquiera que ella sea. Mientras tanto yo hablo claro. No, tranquilo, no te preocupes, es que quiero achicar un poco la imagen para que se vea todo, es que no se ve todo. Ah, me lo tiré, bueno, menos mal. Sí, eso sí. No importa. El soporte, sí, no es para probar si el de soporte funciona. Entonces ahorita yo los llamo. Todo está fríamente calculado. No es que quiero la diapositiva para arreglar un poquitico, nomás es simplemente achicarlo un poquito, porque es que no se está viendo todo. Podemos aprovechar aquí arriba. Cógete la imagen, achicar un poquitico. Mientras tanto les voy contando. Generalmente uno en el área de soporte, ¿qué hace? Hay muchos requerimientos de parte de ustedes. Ustedes son los usuarios, ustedes les pasa algo en el correo electrónico, en la impresora, en internet, de que no puedo abrir, que se cerró, que se apagó, que el equipo no me prendió, la contraseña se venció, y todo eso, es que eso es de sistemas. Entonces resulta que pues, todos nosotros lo hacemos basado en varios motivacionales que más adelante los vamos a ver. Eso no es capricho de la gente de sistemas, ni eso se lo enseñan a uno en la universidad. Ya, es que ahora sí se ve todo. Vale, gracias. Ahora sí se ve todo. Bueno, listo. Entonces, aquí hay unos elementos que, como decía el profesor Jorge Mario, efectivamente
serán implementados en un futuro. Ustedes digamos que van a ser las primeras personas a sentarse en saber que tenemos una plataforma y una actualización la cual nos va a permitir ciertas mejoras en nuestras capacidades. Típicamente, ¿qué hacemos? Típicamente nuestro actor, que es el funcionario, hace una solicitud a través de una herramienta de gestión que se llama Aranda, hace su consulta de crear el caso, se clasifica, se hace una asignación de un especialista y se le da una solución. Eso es lo que típicamente ustedes conocen. Pero ¿qué pasa detrás de todo ello? Detrás de todo esto hay esta es la capa de negocio, ¿cierto? Esta es la capa motivacional, y en la capa de aplicación suceden una serie de interacciones. Entonces allí, al realizarse la consulta, siempre viene a la aplicación a hacer la creación del requerimiento, se hace una actualización cuando se cambia cada vez de estado, cuando por ejemplo se clasifica, cuando se dice, no, es que es de correo electrónico, es de redes, es de un cambio de contraseña. Hay este proceso de asignar, efectivamente es cuando a un técnico o a un ingeniero de segundo nivel, porque esto también es por nivel. El primer nivel es el que atiende el teléfono, el segundo nivel es quien va hasta el sitio, o estamos implementando el tema de acceso remoto, y se asigna el especialista y luego él mismo le da la solución. Esto está asociado a una encuesta que la gran mayoría no contesta, que para nosotros sería muy indispensable que la contestaran. Es valioso no solamente para nosotros, es valioso para ustedes, porque nosotros nos vamos a dar cuenta si ustedes están satisfechos con el servicio. ¿Qué más? Para adelantar el ejercicio, nosotros hemos propuesto una mejora en el servicio de soporte técnico. Resulta que la herramienta actualmente se está actualizando, estamos en una versión de preproducción, y esa va a incluir las siguientes capacidades. Una gestión de conocimiento y análisis de datos, la cual no se tiene hasta el día de hoy. En la nueva versión vamos a poder hacerlo, y para ello tendremos que fortalecer estas capacidades. Aquí hay un cambio en las flechas porque esto quedó de pronto invertido, porque el tema del análisis de datos es contra el base de conocimiento y el soporte técnico sobre esto. Entonces, básicamente allí podremos hacer en la base de conocimiento, el usuario, cualquiera que ingrese a la plataforma con esa nueva versión, va a poder encontrar una serie de posibles respuestas a sus inquietudes. Es decir, yo tengo un problema de correo electrónico, van a aparecer unas soluciones listadas, y si alguna le sirve, la pone en práctica y ya no se avanza más, se cierra el caso, porque no tiene que ir ningún especialista. Encontré la solución ¿en dónde? En línea. Y si ya no lo encuentro, pues obviamente ingreso todo el proceso. Eso tendrá que ir a una base de conocimiento, y en esa base de conocimiento se le van a hacer mediciones, y efectivamente cuando ya haga todo este trámite nuevamente se cerrará el caso. Digamos que eso es para excelente. A grandes rasgos el proceso de mejora del proceso de soporte. Él fue sacrificado por ser el último en el tiempo, pero igual, bueno, pues felicitaciones también. Otros 5 padres también, sí. Realmente ellos fueron sacrificados un poco por el tiempo, pero si vemos aquí hay una cosa bien interesante. Si vemos el aspecto motivacional, este diagrama fue un diagrama que estéticamente les quedó muy bonito en un todo, y que mostró en un proceso todo la motivacional en un detalle X, y eso también estamos trabajando en el ejercicio, es cuáles son las vistas. Estos son vistas, todos estos diagramas son lo que se conocen vistas. Vamos a ver cuáles son las vistas que le vamos a recomendar al ministerio que tenga y que siempre implemente para documentar todos los procesos de la misma manera. Pues el ejercicio es esto que lo propusieron ellos. Esto no ha sido mío, yo simplemente lo que hago es enseñarles cómo representan lo que quieren representar ellos en el lenguaje, y a través de eso ya lo han aprendido a hacer. Pero esto es una propuesta de ellos de hacer esta gestión de conocimiento que seguramente va a mejorar muchísimo la capacidad de soporte, y seguramente va a mejorar incluso mucho más el conocimiento de todas las personas en el área tecnológica, o sea que realmente es muy, muy interesante. Ya para terminar, bueno, tenía la vista motivacional ampliada, pero no la vamos a ver. Conclusión, pues utilizar un lenguaje de Archimate o del lenguaje de modelado de arquitectura empresarial es fundamental para el diseño y el entendimiento de la organización. Lo que está haciendo el ministerio con la iniciativa, pues que la arrancó Gilbert, que es muy importante hacerlo. Como ustedes ven, cada uno explicó muy claramente lo que están haciendo, porque ya saben el lenguaje, y lo que están haciendo es representando todos los elementos de la entidad y cómo hacer mejoras
permanentemente. Entonces todo esto nos va a ayudar a que las implementaciones ya al final técnicas pues sean mucho más sencillas de lograr y que de verdad apalanquen los objetivos de la organización. Muchas gracias, espero que les haya gustado, sobre todo felicitación para mis estudiantes, a todos, algunos no pudieron presentar pues porque no hubo tiempo, seleccionamos ahí a Caricello, no el mejor porque todos eran mejores, los seleccionamos a Caricello hasta que, ¿sí? Algunos los seleccionamos pues por la presentación y a otros porque les daba pánico escénico pararse aquí, entonces no quisieron presentar, pero son muchas más las personas que están en la capacitación. Los invito a que pregunten quiénes son para que les pregunten. Ellos tienen la responsabilidad moral conmigo de enseñarles a todos. Si dicen que no me avisan, me escriben, Jorge Mario no me quiso enseñar, entonces yo les bajo la nota, exactamente, les monto el cartón. ¿Listo? Muchas gracias, que estén muy bien. Agradecemos al profesor Jorge Mario por su intervención y a continuación invitamos a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en su intervención CAR a mi servicio. También agradecemos a los ponentes designados para la mañana, que son Ana Lucía Vélez, Omar David Bolívar y Luis Germán Vázquez, que se acerquen a la recepción para acordar algunos temas de las ponencias. Gracias. Sí, pues entonces queda claro. Mientras tanto, buenos días para todos. ¿Cómo están? Espero con lo que les vamos a presentar lo último que venimos trabajando en la corporación, el profesor me pase. Gracias Gilbert por la invitación. Pues hay varios temas que nosotros venimos adelantando en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en cuanto a infraestructura, en cuanto a nivel de tecnología, en tanto a hardware como software. Lo que les quiero presentar hoy es lo último que estamos trabajando, es un tema de desarrollo de software para móviles. Son dos apps que venimos trabajando, desarrollo propio, desarrollo nuestro, con nuestros ingenieros. De pronto haciendo caso un poco a todo el tema que han visto, acá podemos ver algunas aplicaciones. Bueno, para los que no me conocen mi nombre, primero que todo Luis Adolfo Romero Cardoso, pues soy el director de tecnología, ahorita cambiaron la estructura en la CAR. Soy ingeniero de sistemas, soy especialista en ingeniería de software, tengo una maestría en ciencias ambientales, tengo una especialización en gerencia de proyectos y estoy cursando una especialización de seguridad informática en este momento en la UNAM. Vamos actualizándonos día a día. La app se llama Aplicar, le cambiamos el nombre ahorita, antes era CAR a mi servicio, ya está en la tienda de Android para que la bajen, CAR espacio Cundinamarca, la pueden bajar. Con esta app, ¿qué pretendemos nosotros o qué hicimos? Lo que nosotros integramos fue varios software, varias aplicaciones que hemos desarrollado en la corporación y poderlas integrar. Aplicar, ¿qué es? La nueva herramienta tecnológica de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca que permite generar denuncias ambientales online, reservas a parques online, conocer nuestros parques, consultar los trámites en nuestro sistema SIDCA, sistema documental de la CAR, que también desarrollo propio, y el de expedientes, que se llama el sistema administrador de expedientes SAC. La denuncia ambiental, bueno, Aplicar, podemos nosotros observar que tiene una línea que es su denuncia ambiental, que integra varios sistemas, su reserva ecoturística, que es el software que desarrollamos también para los parques de la CAR. Nosotros tenemos 6 parques, 5 parques los tenemos en Cundinamarca y 1 en Boyacá, que queda cerca de Chiquinquirá. Su trámite es la integración con el sistema, el SIDCAT, el sistema documental de la CAR, y su expediente es la integración con el SAE, que es otro sistema que desarrollamos, nosotros desarrollamos en .NET.
Cuando ingresamos nosotros, bueno, la descargamos, todos hemos descargado aplicaciones en la tienda, pues le damos Car espacio Cundinamarca, la descargamos. Una vez descargada, entramos a su denuncia ambiental. Este desarrollo que hicimos para su denuncia ambiental, pues tiene una integración con ArcGIS, con toda la línea de R. Nos tocó también ampliar todo nuestro esquema de licenciamiento, pues en este momento tenemos el ELA, que es digamos un licenciamiento corporativo ilimitado con R. Entonces lo tenemos, lo integramos y nos permite automáticamente, en el sitio donde estemos en la denuncia, primero que todo nos dice si es o no es jurisdicción de la CAR. Por ejemplo, si ya la descargaron ahorita, pues les saldrá acá, si van a tomar una foto y van a denunciarme, pues no es nuestra jurisdicción, porque acá es la jurisdicción ¿de quién? Secretaría de la Secretaría Distrital de Ambiente, es correcto. Si estamos por fuera de la jurisdicción de la CAR, pues no nos deja hacer nuestra denuncia, y el ideal es que nos remita o que esta aplicación se multiplique con las otras corporaciones y la podamos manejar a nivel país y ojalá con el ministerio. Una vez entramos, nos georreferencia el punto. Este punto georreferenciado va a llegar a un centro de control y vigilancia ambiental que lo estamos construyendo. El ideal es que en este centro de control y vigilancia que estamos trabajando tengamos en línea el control de todos nuestros recursos con todos los personal especialista interdisciplinario para atacar esta denuncia en fragancia, como dicen los abogados. Después que ya georreferenciamos el sitio, tomamos unas fotografías. Cuando tomamos las fotografías, sigamos. Perdón, le hablas un poquito. Esta está muy resumida. No, otra, hacia adelante. Bueno, no, atrás. Atrás. Otra atrás. Bueno, cuando tomamos la fotografía y viene el tema, que lástima que no lo tengo acá, pero si ustedes ya la bajaron, automáticamente le sale si el denunciante lo quiere hacer anónimo, como nos explicaba aquí la doctora, si lo quiere hacer anónimo o se quiere registrar, ¿sí? Si se registra, entra directamente a la base de datos y nos autoriza para enviarle toda la información, digamos, del radicado. Si no, anónimo, y especifica en un texto cuál es la denuncia que nos va a llegar a la corporación. Ya cuando lo envía, automáticamente se integra con el SIDCAR, es decir, que les da un radicado de una vez para que él pueda, a través de la misma app, ver en qué va ese estado, en qué dirección se encuentra, ¿sí? Y cuál ha sido la respuesta y cuál ha sido la acción, y si la vamos a publicar en medios o no, o si realmente se surtió un sancionatorio con esta denuncia. Bueno, todo el procedimiento. Su reserva ecoturística. Nosotros a través de esta app también queremos que conozcan nuestros parques, y que nos los visiten, y también facilitarles, obviamente, cómo llegar a través con la integración con una API de R y también con Google Maps, y que